Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Es un placer saber que nos estás escuchando. Gracias a quienes están aquí en vivo y en todo color. Y hoy estaremos leyendo el capítulo 4 de este Evangelio de Mateo que hemos iniciado este año. Voy a pedirle a mi querida Patti de Bolaños que nos lea el capítulo de hoy. Hemos hecho una oración pidiendo al Señor la guía, la ayuda y que sea de bendición esta palabra a nosotras que estamos aquí como a ti que nos escuchas. Dios les bendiga. Adelante, mi querida Patti. Gracias, mi luz. Leo Mateo capítulo 4 en la versión Reina Valera 1960. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querida Patti. Aquí estamos ya entonces con este capítulo 4, ¿verdad? Esta tentación de Jesús, este eh, relato muy conocido, ¿verdad? Por todo lo que se le presenta al Señor
esta lucha que se le presenta, es la primera lucha que se le presenta al Señor con Satanás. Y ayer estuvimos leyendo, ¿verdad?, cómo, y terminamos con que él mismo decía que era conveniente el que se bautizara, que hiciese esto, y allí se abre la identidad del Señor, se da a conocer la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías que se estaba esperando, aquel que Juan había, ¿verdad?, abierto el camino, había dicho que iba a llegar. Y ahora aquí, en él, al iniciar, ¿verdad?, su ministerio, al llevar a cabo la obra por la cual, despojándose de sí mismo, de su trono, viene y pisa y nace en este mundo corrompido, ¿verdad?, lleno de pecado, haciéndose como a uno de nosotros, ¿verdad?, para poder entender a esta humanidad caída. Y antes de iniciar su ministerio, tiene esta preparación. Yo quiero hacer énfasis ahorita en este momento sobre lo eh, que el Señor dice que estaba en ayuno, ¿verdad? Por la práctica que ahora desafortunadamente se ha tergiversado mucho sobre el ayuno. Cuando nosotros vemos aquí a Jesús que estaba ayunando, ¿verdad? Y que había sido llevado por el Espíritu al desierto, dice claramente que para ser tentado por el diablo, así inicia, ¿sí? Cuando nosotros entramos en ayuno, el ser humano lo primerito que quiere, que pide, es agua, ¿sí? Que tiene sed, es lo primerito que el cuerpo siempre va a pedir. O alimento, ¿verdad? También en algunos casos hay que no quiero agua, quiero un pan, no, no algo así. El ayuno hace que venzamos los deseos de nuestra carne, ¿sí? Si podemos, eh, si podemos vencer el hambre y la sed, que es indispensable para fortalecer la carne, para sustentar la carne, ¿sí? Eso es lo primero para sustentar la carne, el cuerpo. Si somos capaces de eso, podemos ser capaces con la ayuda del Espíritu Santo, porque recordemos que claramente el Espíritu descendió sobre el Señor, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos sujetarnos al alimento y la sed, que es primordial para sostener la carne, con el Espíritu Santo podemos librar, ¿verdad?, ciertas tentaciones. Por eso vemos antes de iniciar su ministerio a Jesús preparándose allí. ¿Qué sucede al estar ayunando estos 40 días y estas 40 noches? Indudablemente, ¿verdad? Tiene hambre y llega el tentador. Y Jesús fue tentado, no porque en el relato nos muestra realmente que Él era el mismo Dios que pudo vencer, que Jesús era capaz de vencer la tentación de Satanás, ¿sí? Que Él estaba capacitado para aquello a lo que Él había llegado, derrotar al pecado, ¿sí? Nosotros vemos en el inicio de Génesis, ¿verdad? Cómo y no se sabe por qué Eva estaba sola, qué estaba aconteciendo. Lo que sí sabemos, cómo el tentador llega, ¿verdad?, con Eva. Se dice que posiblemente Eva ya le había atraído ese árbol donde estaba ese fruto prohibido, ya quizás muchas veces ya lo había observado, quizás hasta tocado, porque ella dice que el día que lo toquemos, y no, o quizás hasta lo quiso tocar, ¿verdad? Pero el Señor decía, el día que lo comas. Y ella dice en su argumento con la serpiente, que si lo tocamos, entonces quizás en eso Satanás ya había, ¿verdad?, observado a Eva y llega y Eva inmediatamente cae en la tentación porque indudablemente ya había albergado algo en su corazón. Entonces, por eso Satanás cuando empieza a tentar a Jesús, lo tienta en estas tres áreas que vamos a ver ahorita, porque sabía, no, pues como siendo Dios, pues va a venir y va a querer, o sea, él siendo Dios, pues va a querer que lo adoren. Recordemos que Satanás se hizo diablo porque quería la adoración que se le daba al Señor. Y quiero leer este comentario que viene aquí en la Biblia del Diario Vivir, que es muy importante que nosotros recordemos la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, ¿sí? Seres de carne y hueso y sobre todo de esta naturaleza caída. Dice Jesús no fue tentado en el templo ni en su bautismo, sino en el desierto, donde estaba cansado, solo y con hambre, ¿sí? Tú no vas a ser tentada en una fiesta a todo dar,
Tú no vas a ser tentada en, en las mejores situaciones que estés atravesando, sino cuando te encuentres cansada, sola y con hambre, ¿sí? En un estado de vulnerabilidad total. Así estaba Jesús. Con frecuencia, el diablo nos tienta cuando somos vulnerables o estamos bajo tensión física o emocional. Por ejemplo, cuando nos sentimos solas o cansadas o estamos considerando decisiones importantes, ¿sí? O enfrentamos incertidumbre. Ahí es donde vamos a ser tentadas nosotras. Ahí es en donde nosotras podemos tergiversar la palabra del Señor, porque es algo que vemos en el relato de hoy. Y es lo que pasó con Eva. Eva dice, ha dicho que el día que toquemos, que si lo tocamos, moriremos. Y así dice. Vamos a ver en Génesis 3, cómo dice, miren, dice, así que le dice Satanás a Eva, em, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Desde allí ya está tergiversando la palabra Satanás. No comáis de todo árbol del huerto. Cuando el Señor había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjate, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Satanás le dice a Eva, ya tergiversó la palabra. Con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí viene la respuesta de Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Aquí ya le aumentó Eva, ¿sí? Ni tocaréis para que no muráis, ¿sí? Y eso muchas veces sucede en nuestras vidas. Y por eso cuando nosotros vemos aquí, es importante que nosotros conozcamos bien las escrituras y si no, como yo, vayamos a ella y veamos, leamos bien, ¿sí? Cómo está, porque a veces sí tenemos la idea del contexto y nos podemos saber la historia, pero escudriñemos las escrituras y pongámonos al pie de la letra, punto y coma, como lo dice. Porque, chicas, siempre nos vamos a encontrar en un estado de vulnerabilidad, siempre. Hoy a una de ustedes les duele la cabeza, hoy alguna de ustedes anda con su periodo, hoy alguna de ustedes no les salió bien desde que se levantaron el hacer el desayuno, el almuerzo, como le llaman en otros países, la cena al otro lado del continente. eh, Hoy tenemos todos los días, hoy, mañana y siempre, minuto tras minuto, luchas y nos vamos a encontrar siempre en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque somos una naturaleza caída, porque somos seres humanos de carne y hueso, porque somos débiles, ¿sí? David le decía siempre al Señor, acuérdate que soy de polvo. No podemos minimizar nuestra naturaleza. Por eso en las escrituras, en el Antiguo Testamento, pudimos ver el carácter de muchos personajes, ¿verdad? En la vulnerabilidad de su cotidiana vida, ¿verdad? De su naturaleza. Hasta el mismo David le falló al Señor. Entonces, aquí Jesús muestra el poder que Él tiene y que cuando tú y yo caemos en esa vulnerabilidad, y que quizás no vamos a poder vencer, ¿sí? No estoy diciendo que siempre vamos a caer, pero que cuando estemos en esa vulnerabilidad, la importancia de saber que hubo alguien que venció y que su palabra me indica cuál lámpara es ella, los pasos que yo debo de dar, ¿sí? Esto es muy importante, chicas. No lo debemos de minimizar. Estamos todo el tiempo prestas a la tentación y muchas veces tergiversamos la escritura o le aumentamos como lo hizo Satanás y lo hizo Eva. Aquí mismo Satanás le empieza a decir, mira, aquí vino a tentarle y le dice, si eres hijo de Dios, ¿sí? Y algo bien importante, Jesús no necesitaba mostrarle a Satanás que él era el hijo de Dios. Satanás lo sabía. Y a veces somos confrontadas, ¿sí? Somos tentadas también en la manera del que nos confrontan o nos retan. Somos retadas. Todo el tiempo vamos a ser retadas.
todo el tiempo, a ver si es cierto que tú eres la hija del Señor. Y por allí que dicen, ¿verdad? Que acá pues nos reímos un poco, la verdad, sin burla alguna, sino porque la palabra no lo dice en ningún momento, que eres la princesa del Señor y nadie te puede tocar, ¿sí? Y muchas veces viene a nosotros ese reto, siempre vamos a tener ese reto. Cuando nos dicen, y eso que vas a la iglesia, y eso que estás allí todas las mañanas leyendo, y eso que viene ese reto a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de, miren, cómo Jesús le contesta a Satanás, ¿sí? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refiere? Nosotros podemos tomar los recursos que tenemos de este lado de la eternidad, Dios los ha puesto, ¿verdad? Los medios que tenemos, porque estamos de este lado y los necesitamos para sobrevivir, pero no solo de eso nosotros vamos a sobrevivir, ¿sí? Sino de lo que la palabra del Señor dice. A mí me encanta y quiero darles este corto testimonio. A mí me encanta cuando el salmista dice eh, que no ha visto justo, dice, joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Recordemos que nosotros somos justos por la justicia de Cristo Jesús, ¿sí? Y que de este lado, pues vamos a seguir fallando, pero adelante de Dios, Él nos ha justificado, ¿sí? Entonces, cuando dice esta palabra, David, bueno, pues se refiere a aquellos, ¿verdad? Que estamos persistentes en la santidad, que necesitamos para con Dios, que somos creyentes, ¿sí? No al que sea completamente, com- eh, que sea que no tenga nada de malo, ¿verdad? Porque no vamos a estar completos sino hasta que lleguemos al Señor. Pero cuando David dice esto y cuando yo leí esto, recuerdo que rodaban mis lágrimas porque pues yo estaba en ese tiempo, ¿verdad? Pues completamente sola con mis hijos, no sabía qué hacer. Y hay medios de este lado, ¿verdad? Mi vecina decía, meta sus documentos allá al gobierno y que para que el gobierno te dé una ayuda. Y no estoy diciendo que pues no podemos hacer eso, pero ¿qué es lo primero que nuestro corazón va a recordar? Que la ayuda que me dijeron que es acá o lo que la palabra del Señor dice. Y primero que nada, ni tiempo tenía y hasta el día de hoy, joven fui y he envejecido y nunca me ha faltado nada, ni a mí ni a mi simiente. Gracias a Dios. No me falta nada, sí. Estamos completos en Él. Entonces, pero es cuando nosotros debemos de poner primero la palabra del Señor, ¿sí? Lo que dice Él. Y aquí es lo que hace primero que nada Jesús, ¿sí? De la palabra del Señor. Él sabía que como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Así, él sabía esa palabra, porque llegó en el momento de vulnerabilidad. Aquí lo dice y me encanta, porque dice que después de haber ayunado y esto, tuvo hambre. Tú te puedes dar cuenta la humildad que el Señor está mostrando en este pasaje y la humildad que muchas veces nosotras necesitamos para que su obra se perfeccione en nuestra vida. Porque eso es lo que está aconteciendo con él antes de dar inicio a su ministerio, ¿sí? Está mostrando la humanidad que él tenía. Y luego dice, bueno, pues el diablo, ¿verdad? Vemos estas veces el que el diablo lo tienta. Dice que lo pone en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, ¿sí? Dice, acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿sí? El mismo Satanás se sabe las escrituras. El mismo Satanás va a venir y te va a poner las escrituras de frente, ¿sí? Pero para ello tú tienes que saber sujetar tu carne. Dice su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y por eso nosotras tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Es muy importante que nosotras, miren, sí o sí vamos a tener ese instinto que como mujer él ya nos puso, porque no los puso, vamos a tener cierto discernimiento que el Espíritu Santo nos va a dar. Vamos a tener, como dicen por allí, ese cosquilleo, ese como que no me late esto.
Por favor, detente cuando se hace. Ora al Señor. Pídele que te dé las fuerzas y el valor. ¿Tienes duda de alguna palabra tal y como se está leyendo? Busca, busca más dentro de las escrituras, en las referencias. Eh, Ahorita, gracias a Dios, ya tenemos muchos recursos que nos pueden ampliar un poco más, ¿sí? El entendimiento, y me refiero a otras versiones bíblicas. Pero no nos quedemos nada más con allí se va, así es, y ahí voy. No, chicas, porque miren cómo está persistente Satanás. Él está, como dice Pablo, mirando en todo momento, como dice Pedro, buscando a quién devorar. Todo el tiempo está allí. Pablo nos insta por eso, ponernos la armadura, ¿verdad? A estar listas en todo momento. Y dice, Jesús le dijo, escrito está, ¿sí? Esta controversia que ellos tienen, ¿verdad? Hablando la palabra, y que el diablo lo que está diciendo en esta parte es verdad, o sea, esa palabra está escrita en los salmos, es real, ¿sí? Pero está dándola para que caiga en tentación. Y dice, escrito está, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿sí? Y Jesús le dijo, mira, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Este final que Dios le da a Satanás, de vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, tiene mucho peso para que nosotros lo podamos poner en obra. ¿Cómo es que nosotros le damos la mayor adoración al Señor? Cuando nosotros obedecemos, ¿sí? En una ocasión, una amiga me habló y pues estaba muy desesperada y triste y congojada porque había caído en la tentación de que le habían invitado a una fiesta y ella, pues para que no fuera vista como el bicho raro, fue y fue con la idea de estar allí con sus amigos y no, pues no convivir como ellos conviven, ¿verdad? O sea, no bailar, no nada de esto. Y que, pues conociendo que ella es cristiana, uno pues le empezó a decir, y no te tomas ni siquiera una copa. Y me da pues mucha tentación que ella me decía, Luz, yo tenía hasta ganas de ir y pues conversarles algo de la escritura, ¿no? Y entonces este joven le dice, ¿y no te tomas ni siquiera una copa? Y le dijo ella, no, no, ay, pero ¿por qué? Dice, si la Biblia dice que lo que es malo es emborracharse, no es tomar vino. ¿Dice así la Biblia? Sí, así dice. No os embriaguéis con vino, ¿sí? Y todavía dice que le dijo, si hasta Pablo le dijo a Timoteo, y dice, yo me quedé así de que, y como si sabe, ¿verdad? O sea, conoce. Ay, ¿a poco tú conoces? Dice, sí, si hasta Pablo le dice a Timoteo que ya no tome agua, que se tome un vasito que tome vino por lo de su estómago. O sea, pues no es ninguna, decimos nosotros, ¿verdad? Pero una no te hace daño. Jesús tomó vino en la fiesta. ¿Y a poco tú crees que en la fiesta donde estaba, en las bodas en que estaba, dice, ¿por qué hace énfasis que eran las bodas de Caná? Y sí, es algo que yo siempre he dicho. Pues tú crees en una boda quizá pagana, ¿verdad? O sea, así, y él estaba allí. Y dice, y yo me reí y todo, dice, y ahí estábamos y al ratito otra vez, ay, aunque sea una, mira, este es que no sé qué, que es ligero, luz, acabé ebria, caí en la tentación y acabé ebria. Y me siento muy mal, estoy que no sé, no tengo cara, o sea, ni para llegar, dice, al trabajo, a que me vean, mira, la cristiana ayer se emborrachó, mira que esto. Y hay algo aquí, miren, chicas, debemos de guardarnos mucho de la tentación. Eh, y en caso que caigamos, porque hay algunas aquí que pues no me conocen del todo, pero las chicas que hemos estado desde el inicio, que ya vamos a tener 5 años de estar reunidas, han sido testigos de las veces que yo he caído en tentación. No estamos exentas de no caer en ellas. Tengamos mucho, mucho cuidado. Y hay algo bien importante. He caído en fuertes tentaciones, las chicas lo saben, le he fallado al Señor, pero hay algo bien importante que yo quiero que tú te lleves hoy en el corazón. El Señor, el Señor está presto para perdonarte.
por favor, no te alejes de él. Mi amiga ya no quería ni siquiera ir al trabajo, ya no quería ni siquiera ir a la iglesia. Mi amiga estaba muy mal y yo le decía, cariño, tú necesitas creer lo que él es, porque él ya sabe lo que nosotros somos. A él no le tomó por sorpresa lo que tú hiciste, ¿sí? Pero muchas veces viene eso para que nosotros notemos lo que él es, ¿sí? Ese Dios perdonador, ese Dios que restaura, ese Dios que me levanta, ese Dios que pagó el precio no solamente de ese pecado que cometí, sino de todos los anteriores y de los que más adelante, estando de este lado de la eternidad, puedo llegar a cometer. Necesitamos ver lo que Él es. Y en este pasaje, nosotras nos damos cuenta lo que Él es, ¿sí? Él sabe nuestras luchas. Y aquí Él muestra su identidad como el Hijo de Dios, el que si venció desde el lado de la eternidad, esta tentación, ¿verdad? Esta prueba que se le pone allí, ¿sí? Él la venció, estaba apto para vencer en la cruz del Calvario. Estaba apto para estar a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, ¿sí? Eso es lo que es Jesús. Eso es lo que muestra ahí, ese abogado que tenemos si nosotros hemos fallado. Debemos, chicas, de recordar siempre, por favor. Yo siempre les digo que cada situación, prueba, lucha, tentación, cada eh, prueba que nosotros vamos a tener, hay dos vías únicamente que nosotros vamos a tomar. O nos humillamos delante del Señor, reconociendo lo que Él es y esperando, ¿verdad? En su misericordia ser levantadas nuevamente y dirigidas. Me encanta cuando el salmista dice, sacaste mis pies del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación y pusiste mis pies sobre la peña y enderezaste mis pasos, ¿sí? Y la otra vía es no creer lo que Él es y alejarnos por completo de Él. Caín, desde el primer inicio nosotros podemos ver, Caín tuvo la oportunidad de pedirle perdón al Señor por haberse enojado al mirar que tuvo mejor gracia Abel que él y no haber caído tuvo la oportunidad de haberle pedido perdón al Señor hasta haberle dicho, Señor, ¿y por qué yo no hallé gracia delante de ti? Tenía la oportunidad de hablar con Dios, ¿sí? Y sin embargo, se alejó y arraigó en su corazón eso que lo llevó a darle muerte a su hermano. ¿Te das cuenta de la importancia de conocer quién es Cristo? ¿Sí? Es algo bien importante. Voy a leer aquí los comentarios que me han estado eh, poniendo y sobre lo que estamos leyendo aquí, nuestra querida Gaby nos dice, Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, sino que él soportó la tentación para poder identificarse con nosotros, ¿sí? Nosotros allá en Hebreos 2:18 y Hebreos 4:15 lo dice, ¿verdad? Y sí, ahí sabemos que dice que él, ¿verdad? Está por nosotros porque sabe lo que se siente. Y para demostrar su carácter santo y sin pecado que él era el que iba a vencer al pecado, ¿verdad? Y luego Escutia me pone, el enemigo te llamará por tu pecado, pero el Señor te llama por tu nombre. Así es, así a veces dice, es que tú eres esto, eres aquello, ¿verdad? Ok, entonces ahí está, hay estas que Satanás tocó al Señor en estas tres áreas cruciales que vemos, ¿sí? Dice que el diablo enfocó sus tentaciones en tres áreas cruciales. Primero, en los deseos y las necesidades físicas, ¿sí? Que es los deseos de la carne, que es esto que decíamos del alimento, ¿sí? Luego, en las posesiones y en el poder, ¿sí? Es lo que él tienta, ¿verdad? En las posesiones y en el poder. Y también en el orgullo, en esto de que dice, ¿verdad? No, que tú vas a ser, no que eres hijo de Dios. Así que esas áreas son algunas de las áreas que nosotros siempre vamos a estar vulnerables y vamos a ser tentadas, las físicas, las emocionales y el control, ¿sí? Entonces, ok, después de ayunar 40 días, Jesús, que se sintió débil, ¿verdad? Y viene esta tentación y entonces él vence esa tentación, entonces él inicia su ministerio, ¿sí? Ya ahí dándose
a conocer. Voy a leer lo que me puso aquí mi chula Angie. Dice, por medio de la prueba es posible llegar a conocernos mejor. Cada prueba hace que nuestra fe muestre en acción, ¿sí? Que sí, que nuestra fe se muestre en acción. Es un llamado para poner a funcionar los recursos espirituales que Dios nos ha dado para enfrentar el desafío. Ay, qué hermoso comentario, mi querida Angie. Así es, así es. O sea, nosotros no vamos a poder darnos cuenta cuáles son las áreas que necesito fortalecer si no llega la prueba en nosotros. ¿Sí? Y a veces decimos, ay, y aquí sigo, y aquí sigo. Sí, mi chica, ahí, sí, mi chava, ahí vas a seguir, ¿sí? Hasta que fortalezcas esa área, ¿verdad? Por eso en el gimnasio que empiezan, ¿verdad? Yo veo a mi hijo que primero fortalece los brazos, primero es lo primero creo que fortalecen los brazos, porque pues van a empezar a aumentar el peso y luego que fortalecen las piernas y que hoy voy a trabajar no sé qué área y hoy voy a trabajar que no sé cuál otra área, se va por partes, ¿verdad? Fortaleciendo, pues para que ya después que el cuerpo, ¿verdad? Esté todo fortalecido, puedan aumentar el peso de lo que deben de levantar. Entonces, en cada área, nosotros vamos a ser tentadas precisamente por esto, para, como dice nuestra querida Angie, pues para poder darnos cuenta, ¿verdad? Pero tenemos estos recursos espirituales, la escritura, la oración, la meditación, para poder seguir adelante. Mi querida Gaby, adelante, mi querida Gaby. Me pareció muy interesante el comentario que nos hacías, mi Luz. Bueno, creo que viene en la Biblia del Diario Vivir, si escuché mal, que de las áreas en las que fue tentado nuestro Señor, y aquí estaba checando si lo había subrayado. Entonces, que dice que tuvo hambre, que fue llevado, ¿verdad?, al pináculo y que le mostró la gloria, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, como, como bien mencionabas, en nuestros momentos vulnerables, estas situaciones, las físicas, las emocionales, las económicas, nos hacen caer en tentación. O sea, y también qué importante es identificar esos momentos, decir, y de en esta vulnerabilidad que como humanos tenemos y que no debemos de sentirnos mal por ello también, porque muchas veces te entra como el de, ay, como el testimonio que nos dabas, caí, me enojé, dije algo que no debía hacer, hice algo que no debía hacer. Si ya el Espíritu Santo nos lo ha revelado, o sea, nos lo ha mostrado, en lugar de escondernos en esta vulnerabilidad, ir al Señor y decir, Señor, mira, esto sucedió, tú lo sabes todo, yo no tengo por qué ocultar nada, ni ocultarme, ni creer que lo voy a resolver sola, porque no voy a poder, sino al contrario, decirle, Señor, esta es una vulnerabilidad latente en mi vida. Pueden ser un sinnúmero de cosas, pero el de reconocer nuestra vulnerabilidad ante el Señor, es ahí donde también me recuerda lo que el Señor le dice a Pablo, que en su debilidad Él se va a glorificar. Sea, bástate de mi gracia. Me gusta mucho una versión que dice, bástate de mi amor, dice una versión, porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad, en tu debilidad, en tu vulnerabilidad. Entonces, qué importante esto, y de reconocer esas áreas de, en las que fácilmente somos tentados. Cuando tienes hambre, obviamente, ¿verdad? Que te ofrezcan un trabajo por ahí corrupto para que tú puedas obtener una ganancia ilícita que te permita solventar el hambre, ¿no? O la situación económica, o la deuda, o ahora que todo lo queremos express, que todo lo queremos rápido, así de decir, bueno, mira, vamos a hacer un trabajito y mira, esto se va a salir rapidísimo. O sea, todas estas cosas que siempre que nos van a rodear. O sea, estamos en un mundo caído. Entonces, estas cosas siempre van a estar a nuestro alrededor. Y qué importante es decir, Señor, ayúdame con esto. O sea, estoy pasando por un momento de vulnerabilidad emocional, física, económica, etcétera. Sí, Señor, ayúdame con esto, ayúdame. Y cómo nuestro Señor responde, pero como nosotros debemos responder. Escrito está. Pero para responder así, debemos de conocer. Entonces, qué importante es eso también, de conocer la palabra del Señor, de estudiarla, de meditarla, y el Espíritu Santo la recuerda. Creo que habemos muchas aquí que hemos dado testimonio de decir, Cari Román ayer decía, ¿verdad? Que en su mente estaba la palabra. Entonces, eso es súper importante. Eso, miras. Así es, mi querida Gaby, gracias. Y Jesús no solamente dijo las escrituras, no solamente las sabía, las obedeció. O sea, esto es un área bien importante obedecerla. Y esto que nos dices, ¿verdad? Queremos todo rápido, queremos todo, pero no queremos conocer la fuente que sacia nuestra vida.
no queremos conocer a aquel que nos va a hacer comprender el porqué de las situaciones que estoy atravesando. Nosotras hemos sido testigos en este grupo, ¿verdad? Llegan porque llegan buscando otra cosa, pero no buscando al aquel que puede ayudarles en la situación que están atravesando. Lo hemos visto una y otra vez, ¿verdad? Y pues lo estamos viendo como la importancia de saber quién es Él, de conocerlo, de abrazar a Él. Queremos, no, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que me digan qué es lo que tengo cómo se va a arreglar mi situación. Yo quiero que me digan, no, pero hay que conocer al Señor, hay que empezar en una base, ¿verdad? Que es Él. Eh, bueno, pues así que guardémonos mucho de la tentación. Luego vemos aquí, ¿verdad? Una vez que el Señor vence en esta área, que nos muestra que es, bueno, pues sí es posible. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Su palabra, la importancia de obedecer su palabra, obedecer su palabra. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿sí? Porque ya para entonces, después en los demás evangelios vamos a irlo, complementando, ¿sí? Que Juan estaba preso, ¿verdad? Volvió a Galilea. Y aquí hay algo que se cumple nuevamente, que vemos esas promesas, eso que se habló de los profetas, que se cumple, ¿verdad? Nuevamente en el Señor, que cuando dice que volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Oye, qué hermoso es que llega Él, ¿verdad? Y cumpliendo esta promesa de que iba a llegar alguien que les iba a enseñar, que les iba a resplandecer. Y llama mucho la atención de que dice que el pueblo estaba en gran tiniebla. Y nosotros más adelante, ¿verdad? Vamos a ver que Él es la luz que vence toda tiniebla. ¿Tinieblas de qué? Si es verdad que hoy, mañana nos vamos a dar un gran banquete iniciando el capítulo 5, el Instituto Bíblico del Señor, le llamo yo, en este sermón del monte del capítulo 5 al 7. Tuvimos la oportunidad de estarlo estudiando hace como 4 años, y vamos a darnos de verdad, una super enseñanza, vamos a entender muchas cosas, pero aquí vemos, ¿verdad? El cumplimiento de eso, de a qué tinieblas es a las que se refería el Señor. Y si es verdad que nosotros vemos, ¿verdad? Que llegó mucha gente para que Él los sanara, ¿sí? Aquí dice que, bueno, Él empezó a predicar, ¿sí? Y me encanta que también empieza a decir Él lo necesario que nosotros vimos el día de ayer, lo indispensable, ¿sí? Para con nuestra vida como creyentes, arrepentirnos, ¿sí? Y Jesús también es como Juan, es como inicia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué hermoso es ver que Jesús predicaba también esto. O sea, pudo haber sanado a todos, sí, inmediatamente, pero él quería no solamente que el cojo saltara, que el ciego viera, que el sordo escuchara, que el mudo cantara. Él quería que se arrepintieran, ¿sí? Del pecado que mora en nosotros. Nosotros vemos a alguien cuando no comprendemos esto de lo que es el pecado. Por eso las luchas luego en la misma familia. Nosotros vemos, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo y lo voy a poner porque el matrimonio es el mayor ejemplo de lo que Cristo hace con su iglesia, de lo que, ¿verdad? Él como esposo, la iglesia como esposa. Este, los matrimonios son muy vulnerables a vivir la infidelidad. ¿Por qué? Porque ya permea el pecado en nosotros. O sea, ya está esa naturaleza, ¿no? En nosotros. Y cuando el esposo o la esposa cae en la tentación y cae en el adulterio, ¿verdad? Eh, Muchas veces eh, nosotros, si no tenemos esta enseñanza, esta claridad de lo que es el pecado, la pidamos a la persona, ¿sí? No quiero decir que diga: ay, es que como el pecado está en ti, por eso me fuiste infiel, ay, no te preocupes, no, tampoco, ¿verdad?
pero sí que comprendamos que la persona que me está dañando, y no solamente el esposo, me puede dañar un hijo, me puede dañar un vecino. Pongo énfasis en el matrimonio porque es lo que mucho más nos duele. Es que mi esposo me falló, es que mi esposo no me ve, es que mi esposo esto. Cariño, así está el pueblo de Dios, siéndole infiel muchas veces al Señor. ¿Por qué? Porque las tinieblas nos envuelven. Tu esposo, tu hijo, tu vecino está envuelto en tinieblas. Y esto es para que nosotros tengamos una comprensión de la lucha que tenemos. No tengo la lucha directamente con mi esposo y la mujer que trae. Yo no tengo la lucha directamente con mi hijo y las amistades que trae. No tengo la lucha con el vecino y las ideas que él tiene. Es con el pecado. Y cuando tú comprendes que esas tinieblas los tienen envueltos y tú pides al Señor que sean disipadas, Señor, tú eres el único que puedes disipar las tinieblas que los tienen atrapados, que tienen en eso. Créeme que cuando la luz de Jesucristo llegue a ellos, porque conozco una amiga que su esposo ya ha tenido 3 mujeres, deja a una y al ratito ya trae a otra. Y deja esa, y le digo, cariño, y así va a estar hasta que la luz de Jesucristo no alumbre las tinieblas en las que él está. ¿Sí? Mi hijo trae amistades, deja esas amistades, al rato trae otras aún peores. Y deja esas amistades hasta que la luz de Jesucristo no le alumbre a mi hijo y le haga mirar la condición en la que está. No va a haber un cambio en las personas, no va a haber un cambio en nosotros y en los que nos rodean. Y eso era lo que pasaba en estas tierras, ¿sí? Y eran ciudades marítimas en las que llegan. Miren, yo soy de puerto, del bello puerto de Veracruz. Yo soy del puerto, ¿sí? En las áreas donde está, en las áreas marítimas, en los lugares marítimos, en los puertos, llega gente de todo lugar y llega con ideas y llega con su cultura, ¿sí? Veracruz está lleno de chinos, afroamericanos. Hay hasta una ciudad que la fundó un afroamericano y pues los africanos hacen ciertos rituales y brujerías y se hace mucho allí. Hay lugares en donde hay franceses, hay chinos, hay de todo en Veracruz y la gente, hay mucha gente empieza a adoptar culturas que ni siquiera son suyas, costumbres de otras regiones, porque llega gente allí. En estas ciudades llegó todo esto, ¿sí? Y por eso estaba asentada totalmente en tinieblas. Nosotros lo vimos en el libro de Isaías, cómo se había corrompido el pueblo, ¿sí? Porque llegaban los mercaderes, ¿sí? Entonces, en nuestra vida, en nosotros, vamos a conocer de muchas cosas, van a llegar ideas, esas que están terminando con familias, ideas en las que, ¿verdad? Que no, los padres ya no pueden llamarle la atención a los hijos tienen derecho hasta de cambiarse el nombre, y no solamente eso, sino hasta de su sexo, en donde todas esas ideas que están llegando, porque están en tinieblas, y cuando llega Jesucristo allí, es para hacerles volver el corazón de los hijos al Padre, como hablaba Malaquías, ¿sí? Para eso alumbra el Señor nuestra vida. Y para ello debemos de orar por los nuestros, para que también les alumbre la luz de Cristo. No que nos quejemos de lo que nos está sucediendo, porque lo que nos sucede, como nos decía Angie hace un momento, fortalece y comprueba nuestra fe, ¿sí? Entonces, cuando llega allí, ¿sí? Él lo primero que predica es el arrepentimiento. Él no llega y dice, aquí estoy, y miren, he vencido, y aquí estoy, y miren, todo esto ha acontecido porque ha pasado. Arrepiéntanse. Primero que nada de esto. Y luego llamando, ¿verdad? A estos discípulos, qué importante es que siendo Jesús mismo, el mismo Dios descendiendo del cielo, llama a aquellos que va a capacitar, llama a aquellos, ¿verdad? Llamando allí a Andrés, llamando allí a Simón, que estaban ellos tenían una vida, ellos tenían su trabajo, ¿sí? Y el Señor, me encanta porque dice que Él los llama y ellos dejando sus redes al instante, dice, le siguieron, ¿sí? Y a veces el Señor nos llama, su luz quiere venir a resplandecer en nuestra vida, nos llama y nosotros no dejamos nuestras redes, ¿sí? Y las redes sociales, y la red de la incertidumbre, y la red de la pereza, y la red del yo no puedo, y la red del... ¿Y cuántas redes no tenemos? ¿Sabías que cuando los marineros echan la red al mar, no solamente sacan puro pámpano? Bueno, yo me nombré el pámpano porque es uno de los
peces más caros de donde yo soy, no sé cuál es el de donde tú vives, el robalo, no sé, cada una de las áreas en las que estemos. No solamente sacan los buenos peces, cuando ellos tiran la red y la jalan, sacan diferentes y tienen que desechar, ¿sí? Los bagres, perdón, si en algunas áreas se los comen, por nosotros de donde yo soy no, pero bueno, algunos peces que ellos no sé cuál es verdad, escogían, pero escogen lo que vale, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes esa red, ¿sí? Estás envuelta, tú tienes que ir desechando lo que no es bueno para ti. Deja tu red y sigue al Señor, ¿sí? Esa luz ya llegó a tu vida. Eso que te quita tiempo, eso que te quita paz, porque a veces es hasta eso. Oye, estás sintiendo te estás sintiendo mal, estás sintiendo dolor y ahí estás, revisando lo que no debes de revisar, mirar lo que no debes de mirar, oír lo que no debes de oír y hasta hablar lo que no debemos de hablar, ¿sí? Dejar todo por seguirle a él. Y pasando de allí dice, ve a otros dos hermanos, ¿verdad? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, ¿sí? Ellos estaban ocupados. Ellos no estaban a la orilla del mar tomando el sol. Ellos estaban ocupados. Y dice que dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, ¿sí? Yo no estoy diciendo que dejes a tu padre, que te salgas del trabajo, pero en tu corazón, ¿sí? Que tú sigas al Señor, que tú dejes todo aquello que sabes que te irrumpe, disfrutar de esa luz que ya vino a alumbrar tus tinieblas, que cuando las empieza a disipar empiezas a comprender muchas cosas, ¿sí? Y aquí enseñando, esto me encanta, que siempre dice enseñando, ¿sí? El Señor viene y nos enseña. Él vino a cumplir y él vino a enseñar, ¿sí? Y ahí en las sinagogas, que como vimos, ¿verdad? Desde un inicio, había nacido para un lugar de adoración y ya se quedan establecidas, aunque ya tenían el templo. En este tiempo ya recordemos que ya tenían el templo, los romanos le habían dado permiso, Herodes había levantado el templo para poderse congraciar con el pueblo porque no era rey, pero lo había proclamado Roma rey de los judíos, ¿sí? Y para tener cierto dominio sobre de ellos, ¿verdad? Control les levantan el templo, pero las sinagogas se quedaron ya establecidas. Y allí en la sinagoga dice, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿sí? Y predicando el evangelio del reino, ¿sí? Esto me fascina porque si no lo entendemos, no vamos a poder disfrutar de lo que Él nos da y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando se refiere no solamente a enfermedad física, más adelante vamos a ver, ¿verdad? Cómo dice que por diversas enfermedades y tormentos y endemoniados y lunáticos y paralíticos llegaban a Él, ¿verdad? Lo sanaba. Y cuando el Señor hacía estas sanidades, mostraba que así como estaban cojos, ciegos, paralíticos, lunáticos, así está también nuestra alma, ¿sí? A veces estamos paralizados, a veces estamos lunáticos. Cuando me conviene, entiendo las escrituras, las pongo en obediencia, y cuando no, como que la Virgen ahora me está llamando, y ya la luna se me atravesó y ya me vuelvo loco y ya me olvido de todo. Y cuando nosotros vamos a ir mirando cada una de estas enfermedades, es la condición de nuestra alma. Él quería mostrarles, enseñarles que así está nuestra alma. Así que lo primero que debemos de hacer es asirnos de la palabra del Señor, ¿sí? De recordar que esa luz viene y disipa nuestras tinieblas y que solamente por medio de las escrituras nosotros vamos a poder vencer nuestras tentaciones, fortalecer nuestra carne, ¿sí? La importancia del ayuno no es solamente dejar de comer, sino que es sujetar nuestra carne. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda con el dominio propio que nos ha dado, y de esa manera nosotros lo fortalecemos. Pero algo bien importante que nosotras aprendemos al día de hoy es saber que tenemos a uno que fue tentado y que no cayó y que pelea por nosotros. Y que si nosotras llegamos a caer, tenemos a uno que es poderoso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que su luz resplandezca en nuestra vida, sanando toda enfermedad y dolencia,
que nosotras podamos llegar a tener, ¿sí? Así que el Señor nos ayude